Consejero electoral del INE. Si nos pudiera ahondar un poquito en lo que les comentó hace rato los estudiantes, en el sentido de que los mexicanos, ¿quién hizo el estudio y el resultado de que los mexicanos pensamos que las leyes en México no se cumplen? Sí, fue un estudio coordinado por el Colegio de México. Se hicieron 11,000 encuestas, se llamó Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, y este fue un gran diagnóstico que nos sirvió para ahora que teníamos que renovar nuestra estrategia de educación cívica, pues reorientarla, afinarla y fortalecerla, porque necesitábamos tener un documento más estructurado, más riguroso de qué hacer ante ese diagnóstico tan pues contundente y tan demoledor como fue el Informe País, con los datos que compartí precisamente en la conferencia. Yo diría de no cultura de la legalidad, de no cultura de la participación política, de no cultura de la confianza y de no existencia de redes entre los ciudadanos que nos ayudemos unos a otros cuando necesitemos por reivindicar ciertos derechos. Hablaba de unos porcentajes de que los mexicanos dicen ya no confío ni en mi vecino. Sí, pues a nivel país, en 2013 lo que se pudo medir es que 7 de cada 10 mexicanos no confían en el prójimo. Es un porcentaje muy elevado. Hay entidades federativas donde incluso baja aún más, 85%, por ejemplo, en Veracruz, Tabasco. Y lo que se explicaba es que necesitamos reconstruir la confianza entre los ciudadanos. Sé que es una tarea difícil, pero necesitamos apostarle a ello, porque si no, no va a haber organización, y sin confianza tampoco, al no haber organización tampoco hay participación. Y sobre todo al INE le conviene mucho que exista confianza en los ciudadanos, porque cada elección salimos a tocar las puertas de ellos para invitarlos a que sean funcionarios de casillas, y así son sorteados. Y si no hay confianza, por mucho que nos vean con un chalequito rosa, hay resistencias. Nosotros haríamos mejor nuestro trabajo incluso si hubiera más confianza en el país. Incluso las elecciones saldrían más baratas si hubiera confianza entre los partidos. Hay muchos gastos que se elevan por la desconfianza. Por ejemplo, la calidad de las boletas electorales, pues precisamente es con muchos sellos de seguridad, y eso eleva su costo. Entonces, yo diría que la desconfianza es como un cáncer en el tejido social que necesitamos ir atendiendo, y la Estrategia Nacional de Cultura Cívica precisamente son los pasos de cómo ir emprendiendo ya o atendiendo pues estos graves problemas. ¿Qué responsabilidad le toca a los partidos políticos crear esta, ¿cómo llaman ustedes?, ciudadanía? Sobre todo porque pues les damos dinero público precisamente para hacer eso. Bueno, sí tienen una gran responsabilidad los partidos en recrear una competencia electoral más democrática, de mayor calidad, pero yo sí creo que serán los ciudadanos quienes le exijan a los partidos elevar la calidad de la democracia. No va a ser por generación espontánea, porque algún día los partidos se convenzan que esa es la ruta. Yo creo que los ciudadanos deben de exigir, y ese es el camino, quizás más difícil, pero no veo otro. Ahora, si me permite. Sí, claro. Gracias. En el contexto de pues, digamos, el lanzamiento de la estrategia, en el mes de octubre se publicó que los partidos PRD y Morena criticaron, en cierto sentido, que los lineamientos eran muy generales. En este sentido que las entidades federativas obviamente pues están muy retiradas del centro, donde supuestamente desde el punto de vista de estos partidos se iban a tomar las decisiones. ¿Cómo se llegó finalmente a un acuerdo con PRD y Morena?
en ese mismo mes, que fue cuando ya finalmente quedó lista la estrategia. Sí, se hizo mucho diálogo con ellos para construir esta estrategia o cualquier documento, digamos, pues ambicioso en el INE. Hay mucha discusión en grupos de trabajo, en comisiones, y ya luego se sube a Consejo General a votar. Y yo creo que eso sirvió mucho. Y otra cuestión que sirvió es hacer ver a los partidos que las 8 líneas de acción pues daban margen para que todos vieran ahí reflejadas sus preocupaciones e inquietudes o intereses. Por ejemplo, había quienes decían, es que la gran apuesta debe ser, tipo PRD, entrar a los espacios educativos. Si no se trabaja desde ahí la cultura cívica, no vamos a lograr nada. Entonces, pues de hecho es una línea de acción. Digamos que fue enriquecida dicha estrategia. Los expertos tenían como una visión, pero pues con ese diálogo, con esa dialéctica, pues fue ampliándose el documento, la estrategia. Y yo también diría que en estos temas parece que todo el mundo tiene opinión, o que todo el mundo pudiera decir, yo sé qué se debe hacer. Entonces no fue fácil. Yo personalmente lo creo así. Hubiera deseado más una sola línea de acción que 8. Y esa línea de acción hubiese sido la cultura de la legalidad, que me parece transversal, me parece definitoria, me parece hoy por hoy crucial para nuestro país ser más un Estado de Derecho. Pero bueno, ahí está, como línea de acción, no importa que al final del día también haya otras. ¿Cómo fomentar esta cultura de la legalidad cuando en el discurso hablaba que México es una cultura precisamente de no legalidad? Yo creo que necesitamos hacer como programas y acciones desde las instituciones de forma permanente y socializar contenidos masivamente. Es decir, a cada rato recordarle al ciudadano las ventajas de ser una cultura de la legalidad. Los costos, por ejemplo, para las empresas disminuirían. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, cuánto están gastando en seguridad precisamente las empresas? Necesitaríamos enseñarle precisamente a los niños que no es bien visto violar las reglas, que no es aceptable que se saquen ventajas a partir de ello. Yo creo en suma que es un recordatorio permanente a través de programas, acciones a la ciudadanía, y para eso precisamente la Encívica es lo que está considerando, pues aliados que tengan un trabajo coordinado para un tema en específico, pues de forma permanente, que no sean esfuerzos desarticulados. El día de hoy, disculpe, adelante. ¿No cree que, bueno, no sé la perspectiva, pero no cree que deberían de comenzar primero por los políticos antes que por los niños? Es un tema interesante. ¿De dónde salen los políticos? Pues de nuestra sociedad. Sí, pero ya creciendo con una sociedad descompuesta como la que tenemos, yo creo que primero hay que inculcarle a los políticos en que sean de estos temas de la legalidad y después enfocarlos a los niños, porque al final de cuentas los niños ya quieren ser o narcotraficantes o políticos. Yo creo que los dos lados, no habría que decir que hay que trabajar primero con unos sino con otros. Yo creo que es como un esfuerzo a la par, tratar de introducir leyes que pueda acotar más a los gobernantes, pero también una parte de crear conciencia, crear cultura en las nuevas generaciones. Gracias. Hoy se habló del presupuesto a partidos políticos en el marco de la conferencia, el cual pues distintas voces pues lo han considerado excesivos estos presupuestos. ¿Usted estaría de acuerdo con que los partidos autogestaran sus propios recursos y que el INE les dejara de proveer presupuesto? ¿Qué hay de ese tema? ¿Qué nos pudiera decir? Bueno, yo creo que hay dos grandes temas. Uno, si es demasiado el monto. Yo creo que sí
es mucho, podría disminuirse y no pasaría nada, es decir, podrían seguir teniendo sus actividades ordinarias. Incluso el gasto de campaña creo que también se puede disminuir. Cuando uno revisa los dictámenes de fiscalización, ve uno 40 millones, cierto candidato a gobernador de gasto y perdió. Y el que ganó, 6 millones. O sea, no se necesita decenas de millones para ganar. Depende ya cómo te plantes ante el elector, qué propuestas traes ya. O sea, sí empieza a contar eso. Entonces, sí hay una área de oportunidad. Entiendo que está hoy por hoy incluso esa discusión. Yo no vería mal que de cara al 2018 incluso se hiciera, no después, sino pues ya de una vez. Y hay otro tema, si debe de ser solo recurso privado. Yo creo que no, porque ahí se pierde mucho la independencia de pues, quien paga manda, ¿no? Quien pone dinero a los partidos, pues se verían los partidos comprometidos con esos aportantes. Se podría poner reglas, límites de pues, aportaciones voluntarias mínimas por persona, pero entonces o te dedicas a andar recolectando o te dedicas a ser partido. Entonces yo creo que el financiamiento público sí es una ruta correcta en la que se ha ido el país, pero no dejar de atender este otro gran tema, cuanto de financiamiento público. Por ejemplo, ¿pudiera ser parejo para todos los partidos el mismo presupuesto? Yo creo que sí, porque si los partidos son como competidores en una carrera, pues cada que hay una carrera deberían de partir del mismo punto de partida y no recibir recursos en función de sus votaciones, porque sí se genera en cierto sentido pues cierta inequidad, ¿no? Ayer vi en redes sociales, no sé si es oficial, que el Partido de Acción Nacional estaba proponiendo en el Congreso de la Unión reducir la aportación a los partidos y elevar el porcentaje de votación para conservar el registro, creo que es al 5%. ¿Qué opinión tiene? Cada que hay reformas electorales sí intentan los partidos mayoritarios elevar el umbral de votación para continuar como partido. Yo creo que no deberíamos como país seguir elevando ese umbral, porque si no se va a correr el riesgo que realmente estén canceladas las posibilidades del acceso a la competencia electoral, es decir, que sea sumamente difícil ser partido. Yo creo que se debe de buscar un justo medio en el que, así como el electorado decide quién sale, porque pensemos en el 2015, el Partido Humanista pues desapareció, así también los ciudadanos sean los que digan cuánto se requiere para llegar a ser partido, para entrar y para salir, pero no los partidos mayoritarios pues poniendo esas reglas tan estrictas a los partidos minoritarios. En el caso particular de Tijuana, en la elección del año pasado vimos, o se comentó mucho el hecho de que fuera más sencillo registrarse como partido a las candidaturas independientes, sobre todo por la recolección de firmas. ¿No cree que pudiera ser una opción participar como independiente en lugar de mantener el partido los 3 años? Bueno, ahí depende cómo se quieran ver las cosas, también depende el tipo de cargo. Hay municipios muy pequeños que para ser independiente pues se recolectan las firmas de forma relativamente fácil o más rápida. Depende, lo que sí creo es que en términos generales la figura de los independientes se va consolidando y que sí es cierto que los requisitos que se les plantearon en su primera camada o aparición, sí, o su primera regulación más bien, fueron excesivos. Ahí hay muchos precedentes del Tribunal Electoral, como iban diciendo, esto es inconstitucional porque
si lo mantenemos como requisito, pues simplemente no va a poderse ser partido político. Perdón, candidato independiente. Hay ejemplos de Puebla, con una candidata a gobernadora del año pasado, donde no solo le pedían un número de firmas, sino al interior de cada distrito un porcentaje. Y luego que del total de municipios tuviera firmas en ese porcentaje. O sea, muchas reglas al interior de otras reglas, ¿no? Entonces, 3% no importa de dónde provengan las firmas. Si del municipio 20 o del municipio 30. Entonces, sí hay mucha disparidad, pero ya poco a poco se está mejorando esa equidad entre independientes y partidos. ¿Su opinión respecto al tema del fuero, en un contexto de la impunidad de políticos que desalienta precisamente la participación en la cultura cívica? Bueno, yo creo que sí es necesario que exista un mecanismo pues de protección para que en un contexto de disputa política el servidor público no tenga esa incertidumbre o ese problema de estar siendo afectado, pero también no debe de servir pues para la impunidad. Por supuesto que debe permanecer la figura del fuero en el país, pero debe de hacerse ágil el procedimiento para que si alguien es acusado con pruebas, pues el fuero no le sirva para evadir la justicia. Que sea un procedimiento expedito, pues el de desafuero, ¿no? No caería yo en esa postura, en decir que es uno de los males. Yo incluso creo que estadísticamente, si se revisa, ahí no está el problema. El problema es en los controles, en las rendiciones de cuenta, como gobernantes. Yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar como país. Muy bien. Próximamente vamos a invitar